presente trabajo abordaremos el problema de los desplazamientos indígenas en Colombia. En la actualidad existen 5,3 millones de desplazados en Colombia, la gran mayoría a raíz del conflicto armado interno y el resto por culpa de la destrucción ambiental, de los grandes proyectos mineros, energéticos, de explotación de la tierra, etc. Durante la década de los 80, el número de desplazados comenzó a aumentar drásticamente debido al aumento de actividad paramilitar, que presionaba a las comunidades rurales desplazándolos y ocupando sus tierras para el contrabando, elaboración y tráfico de drogas. En la década de los 90 aparece un nuevo tipo de desplazado. Este nuevo actor se genera a causa de los grandes proyectos industriales. Esto debido a la puesta en marcha de la nueva Constitución de 1991, en donde se cambian las regulaciones para la industria, permitiendo la puesta en marcha de numerosos proyectos que ponen en riesgo el medio ambiente y a los indígenas. Las estrategias y los proyectos de desarrollo promovidos por las empresas privadas y el Estado colombiano han generado conflictos ambientales, los cuales tienen relación con el entorno, el uso y manejo de los recursos naturales y con la realización de proyectos, obras y actividades que pueden generar impactos ambientales, lo cual repercute en impactos sociales y culturales, como bien explica Gloria Rodríguez en La autonomía y conflictos ambientales en territorio indígena. Por ende, existe una relación entre los pueblos indígenas y el medio ambiente, la cual es de gran relevancia. Leff y otros autores, en el texto Más allá del desarrollo sostenible, dice que existe en primer lugar una gran contribución indígena en el desarrollo de las selvas tropicales, generando, mediante la plantación de árboles y plantas en las mismas selvas, en formación un apoyo a la biodiversidad, y además de generar una explotación sustentable de sus recursos, a lo cual los autores llaman estilos prehispánicos de desarrollo sustentable, que consiste en la articulación de la percepción de la naturaleza como un proceso sinérgico e integrado, y no como un stock de recursos discretos. En segundo lugar, esta explotación sostenible permitió la creación de reglas y costumbres que fueron definiendo la cultura de los pueblos, con lo cual medio ambiente y cultura se interrelacionan. El desplazamiento forzado se entiende según la ONU como personas o grupos de personas obligados a huir o abandonar sus hogares o lugares de residencia como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada y violación de los derechos humanos. El problema de la migración no voluntaria ha sido tratado en Colombia como una forma de violencia, expuesta permanentemente como consecuencia directa del conflicto armado. Sin embargo, el desplazamiento forzado no puede explicarse exclusivamente como consecuencia de la guerra. Su permanencia se asocia también a otros factores, intereses y actores. Visibilizado es que el enfrentamiento armado, el desplazamiento forzado ha sido y es resultado de otras prácticas violentas, provocadas y promovidas por empresas criminales y por actores nuevos como narcotraficantes, empresarios y políticos, movidos por motivaciones funcionales a un modelo de acumulación de poder y riqueza a través de la tierra. El desplazamiento ha sido favorecido por políticas públicas que incentivan la implantación y expansión de proyectos agroindustriales, mineros, de infraestructura y explotación de hidrocarburos, o para consolidar una economía ilegal como el narcotráfico. Uno de los principales cambios de las dinámicas migratorias es la configuración del territorio, una de las consecuencias directas del desplazamiento, y que restringe la posibilidad de retornar y restituir las tierras a las víctimas. El abandono del territorio y su despoblamiento es una dinámica principalmente rural. La tierra y el trabajo que ésta vincula al campesino y al indígena, y su marginación forzosa ha provocado una aceleración del proceso de descampesinización del país. Según el Registro Único de Víctimas, el 87% de los desplazados ha salido del campo. En las últimas décadas del conflicto armado en el sector rural, el desplazamiento ha provocado una aceleración de la urbanización del país, de los principales centros urbanos y sus periferias, lo que se entiende como desplazamiento interurbano. Los centros urbanos han acogido a los desplazados y no se ha buscado colonizar nuevos lugares. El papel del Estado en este contexto ha sido negligente y ha visualizado la omisión del problema y sus soluciones centrándose en mantener el conflicto armado y vigilar que las tierras liberadas sean adjudicadas a megaproyectos extranjeros. Otro de los problemas que están presentes en nuestro trabajo y que hemos analizado en clases es el de la desterritorialización. Para Milton Santos, el concepto es una forma de señalar extrañeza, pero también desculturalización, producto de la movilidad que se ha convertido
en la sociedad actual en una regla. Para Octavio Yanni, el concepto responde al proceso por el cual predomina el espacio global por sobre el territorio local, inclusive las fronteras, formándose nuevas estructuras de poder sin un lugar determinado, por lo que están encima de las fronteras, de los estados, de las monedas o los idiomas, alterando el espacio-tiempo. Siendo chocante en un inicio, el autor señala que es visto como una oportunidad. Para Rogerio Hesberg, él considera que hay un problema con el concepto de territorialización en cuanto no se ha tenido un acuerdo entre los mismos autores o se ha tendido a exagerar en el concepto. Cuando hay comunidades indígenas en el territorio, el problema se transforma, ya que, poniendo como ejemplo un caso de los indígenas guaraníes que habitan entre la frontera de Brasil con Paraguay, se señala que de su nomadismo pasaron a estar recluidos en reservas naturales, las cuales desconocieron, y también desconocían las propias fronteras de las naciones, pasando periodos de tiempo entre Brasil o entre Paraguay. Por tanto, en vez de haber una desterritorialización, se habla de una condición transterritorial o multiterritorial. En Colombia esto se puede ver en el caso de las comunidades negras del municipio de San Miguel. Para interiorizarnos más en el asunto, vamos a hablar desde Colombia vía Skype con Paola Aristizábal. Ella es estudiante de quinto año de la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Antioquia en Medellín y está haciendo su tesis de grado respecto a la pérdida de identidad en la niñez indígena del Cabildo Inga colombiano. El desplazamiento territorial indígena, pues acá en Colombia principalmente se ha dado pues la guerrilla y los paramilitares y el ELN, que son pues como los grupos armados existentes en el Estado, que son pues entes que han peleado mucho el territorio como medio de poder. También el mismo Estado ha sido pues un gran transgresor en ese proceso pues de desplazamiento de las comunidades indígenas desde sus territorios pues a los que ellos por su tradición han denominado ancestrales y a los cuales pues ellos devengan pues toda su cultura. También por la ampliación de los mercados que se ha generado pues en Colombia, el ingreso de las transnacionales, de la minería, y como Colombia es un país tan rico en suelos y la mayoría de esos suelos pertenecen a esas comunidades indígenas, ¿cierto? Ellos lo denominan pues como la herencia de la Pachamama o de los grandes espíritus que a ellos le dieron pues por herencia esas tierras a las que pertenecen. Entonces ellos generan una lucha como para resistir a ese desplazamiento. Entonces es muy triste porque para ellos el territorio no es simplemente el pedazo de tierra que habitan, sino que es el espacio donde ellos tienen una conexión espiritual, donde se genera todo su proceso de identidad, donde toda su vida comunitaria gira y donde se generan esos lazos que los hace resistir y los hace crecer. Entonces, percibir el territorio indígena simplemente como el pedazo de tierra que habitan sería ser muy negligente, porque para ellos el territorio trasciende otros niveles y otras esferas que se hace muy difícil pues como para simplemente nosotros comprenderlo. El desplazarse hacia las ciudades o hacia pueblos cercanos de donde habitan y dejar de lado su tierra, para ellos implica también el abandonar sus tradiciones como es el cultivo de su medicina y de su sustento propio pues, y de su alimentación. Desplazarse a estas comunidades hacia las ciudades, hacia las grandes ciudades como por ejemplo Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Villavicencio, que son pues como las grandes ciudades que manejan la economía del país, para ellos se hace complicado, ¿cierto? Porque estas ciudades manejan otras lógicas económicas. Para ellos la vida comunitaria es muy importante, el estar cerca, esa economía de comunidad y solidaridad es muy importante para ellos, y en ciudades esas lógicas ellos no las pueden vivir acá. Entonces, empecemos por llegar a esta ciudad, por ejemplo, en el caso pues con el trabajo de grado con el que yo estoy, no son tomados desde la alcaldía, por ejemplo, como una nueva cultura, sino como un pueblo vulnerable que entra a pertenecer a la ciudad. Entonces, ellos hacen parte y son tomados desde la Secretaría de Inclusión Social, y desde ahí se buscan generar recursos como para ayudarlos pero no se promueve esa nueva cultura que ingresa a la ciudad y generar una verdadera interculturalidad de la cual se alimentan estas ciudades, ¿cierto? Porque
En Colombia el desplazamiento es algo pues que se ve día a día, ¿cierto? Cada día llegan más familias desplazadas de los campos, indígenas desplazados de sus territorios o familias incluso desplazadas desde la misma ciudad, porque también se da. Entonces, estas lógicas generan una fragmentación y esa fragmentación lo que genera es que se vayan todos como en una inclusión social, pero no se vea la interculturalidad que eso nos puede generar a nosotros pues como ciudad, para aprender de ellos, para que ellos aprendan de nosotros y generar un diálogo como el saber. Entonces, el desplazamiento en Colombia se da por muchos factores y principalmente pues a los pueblos indígenas, aunque ellos todo el tiempo han resistido desde la colonia, porque esos pueblos pues han resistido desde N años atrás. Entonces, sí se ha generado pérdida de identidad, porque ellos mismos lo reconocen, y lo que se genera es eso, pues pérdidas de sus costumbres, de sus tradiciones, en las lógicas de la ciudad principalmente. Para ejemplificar lo que hemos visto, les voy a relatar el caso del proyecto hidroeléctrico de Urra, en la cuenca del río Sinú. Desde sus inicios, este proyecto ha sido señalado por el alto impacto social y ambiental que generaría. Los indígenas locales, los Embero-Katio, planteaban que el proyecto potenciaba los conflictos intra e interétnicos, restringía la gobernabilidad del territorio indígena y ocasionaría daños ambientales en la cuenca del río Sinú. Pese a los reclamos indígenas, el proyecto prosiguió e inició obras en 1993, inaugurando la hidroeléctrica el año 2000, en cuyo mismo año ya el líder Embera, Kimi Pernia, denunciaba la muerte de los peces y la falta de proteínas y la muerte de los líderes indígenas. Ese mismo año, Kimi Pernia desapareció secuestrado por paramilitares, mostrando que los daños ambientales fueron inmediatos y severos, los cuales repercutieron en las formas de vida de esta comunidad. Otro caso es el de las comunidades negras de San Miguel. En base al trabajo de desterritorialización de las comunidades negras del corregimiento de San Miguel, municipio del Medio San Juan, entre el periodo 2000 y 2009, realizado por Fainori Mosquera, nos habla que son comunidades desplazadas por medio de la violencia, que se fueron a Andagoya y a Istumina, en el medio de San Juan. Para ellos, la tierra es lo que les permite ser autosustentables, y su sueño es recuperar esa seguridad que les daba su tierra. Esto constituye una desterritorialización, porque no han sido capaces de apropiar el terreno al que han llegado. Siguen con esa añoranza de su lugar de origen. Por lo mismo, tampoco hay una reterritorialización. El motivo de este desplazamiento violento fue la apropiación del territorio por grupos ilegales, que comenzaron a sembrar plantas ilícitas en los suelos de cultivo de los antiguos indígenas. El caso colombiano nos muestra distintas aristas del problema de los procesos migratorios actuales. Se combinan factores como el conflicto armado, intereses económicos y el narcotráfico. El neoliberalismo, que se instaló en Colombia con la Constitución del 91, ha propiciado la existencia de los desplazamientos en cuanto promueve los grandes proyectos y la llegada de empresas desplazando a los indígenas que contribuyen a la formación de la biodiversidad, al manejo y protección de las selvas colombianas.